Contigo. Bienvenidas, compañera María José Puente Álamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? María Pau Domínguez, ¿cómo estás? Hola, bueno, Estamos feliz, un poco consternados porque estar tampoco aquí, pero no nos... en un día un poco triste y que va a pasar a la historia, ¿no? Va a ser un día Una histórico. noticia que no nos esperábamos. Estábamos esta mañana todos trabajando en la redacción con otros temas de actualidad. Nos sorprendía esta noticia y más cuando ayer veíamos al Papa haciendo esa bendición, la bendición del Domingo de Resurrección, y lo escuchábamos así. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Eran las últimas palabras del Papa Francisco. Al otro lado del Zoom tenemos al padre Valentín Aparicio, el vicerrector del Seminario Mayor de Toledo. Buenos días, padre Valentín. Buenos días, Julia, buenos días a todos. Te pillamos de ruta, pero a todos nos ha sorprendido esta noticia, la muerte del Papa. Lo veíamos en esas imágenes, todos además tuvimos el privilegio de sentirlo ayer en ese domingo tan especial, en ese domingo de resurrección. ¿Tú imaginabas que iban a ser las últimas palabras del Papa Francisco? Bueno, yo no lo imaginé. De hecho, si me permitís, yo pensé que incluso podía haber muerto antes de Semana Santa cuando estuvo ingresado durante largo tiempo en el Hospital Gemelli. Creo que, por desgracia, en España todos sabemos lo que significa neumonía bilateral, y el Papa ha estado padeciendo de esa neumonía y encima era un enfermo crónico de pulmón, de tal forma que yo pensé que cuando ingresó en el hospital difícilmente iba a salir, y me sorprendió muchísimo que se restableciera tan rápido y que incluso participara ayer en la bendición Urbi et Orbi, con lo cual la sorpresa ha sido mayúscula al enterarnos de su fallecimiento. Totalmente, padre Valentín. De hecho, yo creo que todos pensamos que el Papa no salía de ese hospital. Bueno, de Dios sería que tuviese que salir y estar con nosotros estos últimos días. ¿Cómo se prepara la Iglesia para esta situación? ¿Está ya preparada? ¿Qué situación estáis viviendo en la Iglesia ahora mismo? Claro, bueno, en este momento lo importante es, como en el caso de cualquier difunto, rezar por el alma del difunto. Y la Iglesia entra en un periodo que se llama de sede vacante, donde prácticamente todos los que son cabeza de ministerios, que en la Iglesia llamamos dicasterios, el único cargo que no cesa es el del cardenal, que es camarlengo o decano del Colegio de Cardenales, y así como otros cargos, el vicario de Roma o aquellos que se encargan de gestionar basílicas. Por ejemplo, el cardenal que se encarga de gestionar la Basílica del Vaticano. Por lo demás, todos los cargos cesan. Y entonces ahora es el conjunto de cardenales el que tiene dos cometidos. Uno, preparar las ceremonias fúnebres, el entierro del Papa, que suele durar 3 días, y finalmente, una vez que ha sido sepultado, probablemente lo harán en la sacristía, en la Basílica de Santa María la Mayor, porque el Papa lo dijo muchas veces, que quería ser sepultado allí. Pues después tocará preparar el cónclave, quizá más o menos en unas 3 semanas, que elegirá un nuevo obispo de Roma, un nuevo Papa. Hola, padre. Es verdad que pensábamos todos como usted que no iba a salir el Papa de aquella clínica, sin embargo así lo he hecho. Pero me gustaría preguntarle también cómo le recordaremos, cómo recordarán ustedes también al Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco, yo siempre he dicho que había una palabra que él repetía muchísimo y que prácticamente le define. La repetía mucho en italiano, tenerezza, que significa ternura. Él intentaba mostrar ese rostro tan bonito que es el rostro del amor de Dios. Ahora que acabamos de celebrar la Semana Santa y han paseado por nuestros pueblos pues imágenes del crucificado que expresa el amor que Jesús nos tiene, pues de alguna forma el amor que también la Iglesia como madre tiene para acoger. Entonces él siempre buscaba transmitir ese rostro bello, ese rostro bonito. Y luego su cercanía. Yo tuve la suerte de estar con él hace poquito porque fuimos todos los seminaristas castellano-manchegos a ver al Papa. Yo ahora mi cargo es estar en un seminario mayor cuidando de aquellos chicos que se preparan para ser sacerdotes. Y bueno, fue tremendo, porque yo siempre digo que fue la conversación como de un abuelo con sus nietos. El Papa se encontraba súper cómodo, hablando en español, por supuesto, y entonces pues todos los seminaristas le empezaron a hacer preguntas. El Papa dijo: me podéis preguntar lo que queráis, el discurso ni os lo leo, lo dejo aquí al lado y luego vosotros lo leéis. O sea, disfrutaba, muy cercano, muy cercano. Son las palabras, desde luego, que definen al Papa Francisco, su sencillez, su cercanía. Un Papa diferente, padre Valentín, a otros papas que habíamos tenido.
Bueno, de alguna manera quizá eso tiene que ver mucho con el carácter. El Papa Benedicto XVI era alemán y el carácter alemán, claro, no tiene nada que ver con el carácter hispanoamericano, latinoamericano o incluso el nuestro. San Juan Pablo II sí que era un poquito así. San Juan Pablo II, de hecho, ya lo conocimos en años pues más mayor, ¿no? Pero cuando todavía era jovencillo, pues era un papa muy deportista, le gustaba esquiar, la natación, en fin, era otro tipo de papa. Es que depende tanto de la cultura, de la edad, de todo este tipo de cosas. Pues al final, como un sacerdote, depende mucho del carácter de cada uno o de la edad, pues es así, es así. ¿Y quién será el próximo papa? ¿Qué sensaciones tenéis vosotros dentro de la Iglesia? Eso no lo sé, porque es que yo cada vez que he hecho algún pronóstico o siempre se intenta vaticinar quién va a ser el próximo, realmente es muy difícil de calcular. Sobre todo porque son muchos los electores y porque cualquier circunstancia que nosotros tomemos como punto del cual parte nuestro análisis puede variar en todos los países. Me explico. La Iglesia está extendida por todos los países del mundo, por los 5 continentes. Entonces, de pronto no son igual las necesidades que hay en un sitio que hay en otro. Entonces, es muy difícil al final saber, conocer. Yo creo que tiene que ser una persona, sobre todo, pues que conozca bien la Iglesia, ¿no? Y gracias a Dios, pues hay muchísimos cardenales que tienen ese conocimiento de todo el mundo, porque al final no es el político de un país. A veces en nuestros análisis perdemos de vista que no se trata de elegir un político o alguien que gestione, sino alguien que conozca profundamente toda la realidad, pero toda la realidad del mundo entero, y sobre todo alguien que transmita a Dios, alguien que nos ayude a marcar como un referente moral, porque el mundo está necesitado de referentes. Los políticos van y vienen, los cambian, hay nuevas elecciones, pero el Papa permanece siempre como marcando un norte, y no solo para los católicos, para toda la humanidad, porque hoy al Papa no lo van a echar de menos únicamente aquellos que se profesan católicos, siempre es una figura y un referente para todo el mundo. Así es, Padre Valentín. Antes mencionabas ese cónclave que será en unos 15 días. Queremos que nos acompañes porque vamos a ver cómo se prepara ese cónclave, cómo se prepararía en este vídeo que hemos hecho. La palabra conclave viene del latín conclavis, lo que significa con llave, y así es como se elige al nuevo Papa, cerrados y aislados. Todos los miembros del Colegio Cardenalicio están obligados a asistir a la elección, salvo por motivos de salud o que tengan más de 80 años. Y técnicamente también pueden ser candidatos. Actualmente hay más de 220 cardenales, pero solo pueden votar un máximo de 120. Y llegan al Vaticano de más de 50 países. Por eso se celebra entre los 15 y 20 días desde que comienza la sede vacante, para que tengan tiempo de llegar. Esperemos que tengamos un gran papa muy pronto. El día del cónclave, todos los cardenales se reúnen en la Basílica de San Pedro para celebrar misa. Todo para el sucesor de Pedro. Esa misma tarde acuden a la Capilla Sixtina, donde se han celebrado los últimos cónclaves. Tienen prohibido el contacto con el mundo exterior y el secreto es de suma importancia. Duermen en una residencia dentro del Vaticano. Las votaciones son individuales y secretas y debe haber consenso entre 2 tercios. Después de cada elección se queman las papeletas que se mezclan con materiales naturales para que el humo sea negro si no hay consenso, o blanco si lo hay. Habemus Papa. El candidato se acepta, elige el nombre con que quiere ser llamado. Chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Y se presenta ante los cientos de devotos que siempre se concentran en la plaza del Vaticano. Pues ya hemos escuchado a nuestra compañera Marta Valdivieso contándonos cómo se formaría ese cónclave, ya todos esperando que llegue esa fumata blanca, ¿verdad, Padre Valentín? Compañeras. Claro, desde luego. Con muchísimo entusiasmo y bueno, ojalá lo primero es acompañar al Papa Francisco con nuestra oración durante las ceremonias de su entierro, y luego ya después, pues eso es, que Dios nos regale un Padre bueno, un Padre que nos quiera y sobre todo que una mucho al mundo, que estamos atravesando una situación en el mundo
que es terrible, ¿verdad? Da miedo escuchar cada telediario, las guerras, todo lo que está sucediendo, pues alguien que de verdad pueda despertar un poquito el alma y la conciencia moral de la humanidad. Ojalá, ojalá. Ojalá y así sea. Yo creo que además hablabas de rezar, Padre Valentín, pero yo creo que al Papa Francisco no se le ha dejado de rezar desde que se puso malito. Yo creo que todo el mundo ha estado ahí haciendo esas peticiones. Yo le quería preguntar, por cerrar un poco lo ocurrido, me gustaría mucho saber su opinión, padre, acerca de si cree que el Papa Francisco, en cierto modo, ha sido un Papa incomprendido. Bueno, no sé hasta qué punto. Claro, hay gente que a lo mejor puede haber visto en él como actitudes de apertura, Yo creo que puede ser a más eso me refiero, algo... sí. Claro, un poco más respecto a las formas, porque realmente la fe no puede cambiar. Me explico, desde la política, pues un político pone un programa y si ese programa no es votado, pues se cambia, se alteran los puntos para conectar con la gente. Pero el problema del Evangelio es que para nosotros es palabra de Dios y ahí no se puede cambiar ninguna coma. O sea, es muy difícil que un párroco predique una cosa distinta, y voy a nivel cura, no a nivel papa, ¿no? De otro, pues porque al final el catecismo, el evangelio es el mismo y es palabra de Dios, yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo manipular. Lo podré hacer más cercano, eso es verdad, lo podré explicar mejor, podré empatizar mejor, es cierto. El Papa Francisco tenía un don para ello, indudablemente, o sea, era un papa cercano, cuando se encontraba con un enfermo, le acariciaba, paraba el papa móvil, se preocupaba de todo el mundo, llamaba por teléfono. Nosotros hemos tenido el caso de un seminarista que ha estado enfermo con una leucemia y el Papa le ha llamado personalmente. O sea, con la cantidad de cosas que este hombre tendría que hacer, o sea, se notaba que era una persona capaz de empatizar, capaz de acercarse a quien más estaba necesitado, y yo creo que esos gestos han conmovido al mundo. Y luego otra cosa, y es la capacidad para no lanzar discursos, sino hablar en eslóganes. Desde el punto de vista de la publicidad o del periodismo, sabéis lo importante que es lanzar una frase, un mensaje, y que cale, que enganche. Y el Papa Francisco tenía como esa gracia, ¿no?, de emplear palabras como argentinas, muy terruñeras, y lanzar unos eslóganes que a través de una frase impactante pues marcaba un mensaje muy claro. Eso es. Totalmente, Padre Valentín era un gran comunicador y va a ser difícil sustituirle. Muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos que sigas en tu ruta. Gracias por hacer este alto en el camino para hablar del Papa. El Padre Valentín Aparicio es vicerrector del Seminario Mayor, de todo lo que nos contaba, esa experiencia maravillosa que habían vivido los seminaristas hace poco con nuestro Papa. Gracias, de verdad, un abrazo enorme. Gracias a vosotros, un abrazo, chao. Muchísimas gracias. Bueno, pues